Mi mundo se vino abajo cuando me di cuenta de que mi esposa me había manipulado para que aceptara un matrimonio abierto. Nunca lo vi venir. Me siento como un tonto. Pero la verdad es que todo lo que quería era mantenerla feliz. Aunque eso significara sacrificios. Me dejé arrastrar por su deseo, por su necesidad de experimentar más allá de lo que yo estaba dispuesto a aceptar. Y al final fue ella quien me empujó a dejarla por alguien mucho mejor. Llevo años arrastrándome por este callejón sin salida, luchando con mis propios sentimientos. Mi vida ha dejado de tener sentido. Me cuesta discernir lo que está bien de lo que está mal. No me atrevo a culpar a nadie más que a mí mismo. Yo permití todo esto. Dejé que mi esposa hiciera lo que quisiera para evitar los conflictos, con la falsa esperanza de que eso haría nuestro matrimonio más fuerte. El precio que pagué fue alto, mucho más alto de lo que jamás imaginé. Mi esposa Bonnie y yo llevábamos 7 años de matrimonio. La conocí cuando ambos estábamos en nuestros 20, y todo parecía perfecto. Era la hermana de mi mejor amigo, así que nuestra conexión venía de mucho antes de que decidiéramos casarnos. Al principio todo era como un cuento de hadas. Nos llevábamos bien, compartíamos intereses, teníamos amigos en común. Durante los primeros años todo parecía un sueño, pero con el tiempo algo comenzó a cambiar. Bonnie empezó a quejarse de que nuestra relación estaba perdiendo la chispa. ¿La chispa? Yo pensaba que estábamos bien. Intentamos de todo para mantener las cosas emocionantes, citas, viajes, aventuras, pero para ella todo eso ya no era suficiente. No le bastaba con lo que hacíamos, siempre quería más, siempre buscaba algo que yo no podía ofrecerle. No podía entender lo que realmente deseaba. Hasta que un día de forma inesperada me soltó una bomba: quería abrir nuestro matrimonio. Al principio me negué rotundamente. Pensé que era una locura, pero ella me convenció. Me mostró artículos, estudios, ejemplos de parejas que tenían matrimonios abiertos y se mantenían felices. Fue como una avalancha. Me di cuenta de que Bonnie estaba decidida. Y en lugar de rechazarla acepté lo que ella quería, sin saber lo que me esperaba. Mi mente se nubló por completo, pero pensaba que si eso la hacía feliz, ¿qué podía hacer yo? Me adentré en un territorio desconocido. Empezamos con cosas ligeras, juegos de roles, juguetes, pero pronto las cosas se fueron poniendo más intensas. BDSM, cursos intensivos sobre temas que jamás imaginé explorar. No estaba preparado para nada de eso, pero traté de seguirle el ritmo, siempre con la esperanza de que las cosas mejoraran. Y aunque al principio parecía que sí, algo dentro de mí me decía que todo esto iba mucho más allá de lo que yo podía manejar. Pero Bonnie nunca estaba satisfecha. La emoción era efímera, se desvanecía rápidamente, como si fuera una droga. Siempre necesitaba más. Nada de lo que probábamos la mantenía feliz por mucho tiempo. Después de un año de pruebas sentí que ya no podía seguir. Estaba agotado, emocionalmente destruido, pero seguía adelante, porque la amaba. Pensé que debía encontrar algo, una forma de llenar ese vacío. Entonces llegó el viaje a Asia y fue allí donde todo cambió. Encontramos un masaje erótico en una isla, algo que parecía sacado de una película. Bonnie insistió en que lo intentáramos. Para mí todo parecía extraño, pero no quería ser el obstinado. Pensé que sería una aventura, una forma de revivir lo que teníamos. Pero la experiencia fue demasiado. No solo fue un masaje, fue mucho más. Y al final mi esposa se sumergió en algo que ni siquiera pude procesar completamente. Volvimos a casa, pero algo había cambiado. Bonnie ya no era la misma. Su mente, sus deseos ya no podían ser satisfechos por mí. Y eso me llevó a la siguiente etapa, la invitación a un matrimonio abierto. Mi mundo, que ya estaba tambaleándose, cayó por completo cuando ella sugirió que probáramos abrir nuestra relación aún más. Quería que otras personas participaran. No sabía qué pensar. Estaba completamente perdido. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que ya no había vuelta atrás. Lo que sucedió después fue una espiral de decisiones que no pude controlar. Bonnie insistió. Me mostró ejemplos, teorías y parejas que supuestamente vivían felices bajo ese esquema. Y aunque me resistí, no pude dejar de pensar que si seguía su juego, tal vez, solo tal vez, podría salvar lo que quedaba de nosotros. En el fondo sabía que estaba perdiendo algo mucho más importante: mi propio sentido de la dignidad. Finalmente cedí. Como si fuera un experimento, acepté participar en este mundo paralelo que Bonnie había creado. Todo comenzó con un trío, y aunque al principio traté de encontrar alguna satisfacción en eso, pronto me di cuenta de que estaba perdiendo más que mi propia moral. Cada vez que volvía a la casa sentía como si el aire fuera más pesado, como si cada rincón de nuestra vida compartida se estuviera desmoronando lentamente, y todo por complacerla.
No podía negar que en un principio había algo emocionante en el juego. Pero para Bonnie, nunca era suficiente. Necesitaba más, siempre más. Un día, después de una fiesta especialmente extraña, me miró con esa misma mirada de siempre. Pero esta vez era diferente. ¿Sabes?, dijo, las parejas que mantienen su matrimonio abierto son las más felices. El amor no debería tener límites. Me dio miedo escuchar esas palabras. El amor debería ser inquebrantable, sólido, pero aquí estábamos, rotos por completo. Bonnie quería que siguiéramos explorando. Quería que probáramos con parejas casadas, parejas como nosotros, pero que buscaran lo mismo. Ya no se trataba de una aventura sino de una necesidad insaciable que me estaba arrastrando hacia un abismo sin fin. Me convenció de que lo intentáramos y lo hicimos, aunque en mi interior sabía que estaba cruzando una línea de no retorno. Y así comenzó el ciclo. Nos entregamos a la exploración sin fin. Nos perdimos en intercambios, en encuentros casuales que al principio parecían inofensivos, pero que con el tiempo se volvieron vacíos y carentes de sentido. Mi conciencia me gritaba que algo estaba mal, pero ya no tenía fuerza para detenerlo. Mi corazón, que en su día había estado lleno de amor, ahora estaba vacío, consumido por la propia necesidad de hacer feliz a alguien que, paradójicamente, ya no sabía lo que era la felicidad. Mientras tanto, mi relación con Bonnie se seguía desmoronando. Se suponía que habíamos establecido reglas claras, límites que nunca debíamos cruzar, no engañar emocionalmente, no esconder nada, y siempre ser sinceros. Pero al igual que todo lo demás, esas reglas fueron arrasadas por la corriente de las nuevas experiencias. La mentira comenzó a tomar un lugar en mi vida, y me di cuenta de que ya no era el hombre que conocí. Y aunque Bonnie parecía feliz por un tiempo, yo ya no lo era. Comencé a sentirme atrapado en una telaraña de engaños y deseos insatisfechos. Fue entonces cuando conocí a Ella. Ella entró en mi vida en un momento de desesperación, cuando todo lo que había vivido con Bonnie comenzó a desmoronarse. Ella era diferente. Ella no buscaba lo que Bonnie necesitaba, no quería aventuras sin sentido, ni relaciones desechables. Y la era real, y cuando comenzó a mirarme con esa mirada profunda, algo dentro de mí despertó. No solo me sentía atraído físicamente, sino que también me sentía emocionalmente conectado con ella, algo que ya había perdido con Bonnie. Ella me ofreció algo que nunca supe que necesitaba: comprensión. No necesitaba que me sumergiera en un mundo de caos para sentirme validado. Y lo peor de todo, me estaba engañando emocionalmente con ella. Sabía que mi relación con Bonnie estaba al borde del colapso, pero al mismo tiempo estaba engañando a la mujer con la que compartía mi vida. Me sentía culpable, pero también por primera vez en mucho tiempo sentía que algo dentro de mí comenzaba a sanar. Un día, mientras Bonnie estaba en la ducha, no pude evitar mirar su teléfono. Era algo que nunca hacía, pero mi instinto de supervivencia me empujó a hacerlo. Y lo que encontré me heló la sangre. Mensajes de un hombre guardado bajo el nombre de Futuro. ¿Qué significaba eso? ¿Qué diablos estaba pasando? Al principio pensé que era una broma, pero al revisar con más detalle, me di cuenta de que Bonnie estaba en una relación con él. Y lo peor de todo, estaba planeando divorciarse de mí. La verdad me golpeó con una fuerza que nunca imaginé. No pude evitar sentir que todo se había desmoronado, y ella, que siempre me había insistido que mantuviéramos nuestro matrimonio abierto, ahora me estaba traicionando de la manera más cruel. El hombre con el que había estado engañándome todo este tiempo también estaba en el mismo camino. El colapso de mi vida parecía inminente y todo lo que pensaba que había construido con Bonnie se desmoronó ante mis ojos. Actualización 1. Busqué un terapeuta y tras 2 sesiones sentí que mi mente empezaba a aclararse. El especialista me ayudó a ver que tenía 2 caminos: estallar en confrontación o enfrentar mi dolor en silencio. Elegí la segunda opción. Aparté mi parte del dinero de la cuenta conjunta, hablé con mi jefe para cambiar de oficina y alejarme de Bonnie. Ese día sellé mi decisión de borrar todo rastro de ella en mi vida diaria, incluso si significaba reconstruirme desde cero. La impotencia me ahogaba. Cada mañana despertaba en una casa que ya no sentía mía, con la certeza de que Bonnie planeaba divorciarse y yo no tenía más fuerzas para luchar. Quería desaparecer, pero mi garganta se cerró al pensar en rendirme. Decidí moverme en silencio, empaqué mis cosas mientras ella trabajaba. Dejé los papeles de divorcio firmados sobre la mesa junto al contacto de mi abogado y una nota fría. Te he ahorrado el papeleo. Aquí están. En cuanto regresó, yo ya estaba en mi nuevo apartamento a salvo en una ciudad vecina. Había considerado varias formas de explotar su burbuja,
Pero cuando llegó la hora, lo único que anhelé fue paz. Dejé la nota, me marché sin mirar atrás y mi jefe hizo el resto, transfiriéndome a la nueva sede. Solo mi hermano, mis padres y Ela sabían mi dirección. El mundo se redujo a mis pensamientos y al silencio de una casa vacía. La semana siguiente estalló el escándalo, el hermano de Bonnie furioso me acusó de huir por lujuria y me amenazó si no confesaba mi relación con Ela. Le mostré las capturas de pantalla de sus propias conversaciones sobre el divorcio con su amante y lo dejé sin argumentos. Cuando por fin hablamos en persona, le expliqué mi versión resumida, la espiral de engaños, nuestro matrimonio abierto fallido y mi decisión de separarnos con dignidad. Él entendió que no había héroes en esta historia, solo supervivientes. Tras el choque inicial, su familia se dividió. Bonnie intentó involucrarlos para presionarme por una pensión. Pero mi abogado implacable demostró su sueldo cuantioso y les cerró el paso. Después de meses de negociaciones, el divorcio se finalizó sin que ella consiguiera ni un centavo. Ni una actualización más he tenido de ella desde entonces. El silencio de mi nuevo apartamento fue ensordecedor. Cada golpe de la lluvia contra la ventana parecía recordarme el fracaso de lo que una vez fue mi vida. Me despertaba solo, rodeado de cajas y recuerdos empaquetados, preguntándome si todo aquello había valido la pena. Ela se convirtió en mi refugio. Su presencia calmó la tormenta que llevaba dentro, y poco a poco nuestras conversaciones pasaron de mensajes tímidos a llamadas nocturnas y citas que se prolongaban hasta el amanecer. Hablábamos de todos sus proyectos con niños especiales, mis miedos más profundos, y la posibilidad de un futuro estable sin juegos ni traiciones. Mañana es su cumpleaños, y decidí darle una sorpresa inolvidable. Coordiné con la guardería especial donde colabora, monté una pequeña fiesta con globos, pastel y música para los pequeños que tanto ama. La idea de ver su sonrisa auténtica sin máscaras ni artificios me llena de esperanza. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas. A veces me asalta la culpa por lo ocurrido con Bonnie, por mis errores y por haber permitido tanto dolor. Pero entonces miro a Ela y recuerdo que merezco reconstruirme. Ella me recuerda que el amor puede sanar, que la redención no es un privilegio sino una posibilidad que debemos aprovechar cuando la vida nos da una segunda oportunidad. Este es el punto en el que me encuentro, en un precipicio entre el pasado y el futuro. He perdido mi hogar, mi matrimonio, y casi mi fe en mí mismo. Pero he ganado algo que creía imposible, un renacer emocional junto a alguien que entiende mis cicatrices. Mañana celebraré con Ela, y quizás mientras ella sople las velas, mis pesadillas comiencen a desvanecerse. El aire olía a promesas mientras conducía hacia el centro de cuidado infantil donde Ela dedicaría su día. Sentía el pulso acelerado, cada kilómetro me acercaba no solo a su fiesta sorpresa sino a un nuevo capítulo de mi vida. Había organizado globos de colores, un pastel decorado con sus personajes favoritos y un pequeño coro de niños que cantaría cumpleaños feliz al verla llegar. Mientras esperaba repasaba todo lo ocurrido: el matrimonio abierto que nos destrozó, las sesiones de masaje erótico en Asia, los intercambios que me dejaron vacío, la traición de Bonnie con futuro, mi fuga silenciosa y la placidez inesperada que Ela me brindó. Nada de eso habría sido posible sin decidir enfrentar mi dolor con sigilo y reconstruirme en silencio. Por fin la vi aparecer. Sus ojos se iluminaron al ver la decoración improvisada, y un suspiro de alegría escapó de sus labios. En ese instante todas mis dudas se disiparon, estaba donde debía estar. Nos abrazamos, y el bullicio de los pequeños llenó el ambiente de risas y música. Su risa pura y genuina fue la nota final que cerró el viejo capítulo y abrió el nuevo. Oculización. Desde entonces Ela y yo hemos comenzado a oficializar lo nuestro de forma discreta. Hablamos de un futuro monógamo y estable. Ella dejó claro que no toleraría poligamia ni juegos de poder. Yo confirmé que mi vida de traiciones y secretos quedó atrás. Juntos hemos visto algunas alas nuevas a través de la jardinería que Ela cultiva en mi balcón, y planificamos un pequeño viaje de fin de semana a la montaña. Aún conservo cicatrices de aquel incendio emocional, pero cada día a su lado se siente como un nuevo amanecer. He vendido el coche que compré apenas me mudé. Compramos juntos uno más pequeño y compartido, símbolo de la simplicidad que ahora valoramos. Mi apartamento, antes un refugio de cajas y silencios, se ha llenado de libros, fotos de nuestra aventura con los niños y plantas que alegran cada rincón. Poco a poco la sombra de mi pasado pierde fuerza. Cuando me miro al espejo ya no veo al hombre confundido que permitía su propia destrucción por amor. Veo a alguien que aprendió a proteger su paz, a reconstruirse tras el caos.
Y sobre todo veo a alguien dispuesto a amar de nuevo con todas las cicatrices como testigos de que esta vez el compromiso será verdadero.